Como estamos terminando estos días y siempre hay una alusión explícita al reino de Dios, los últimos días, y nos acercamos al Adviento, hacemos una pequeña reflexión sobre lo que es el reino de Dios. Porque como muchas veces se ha comparado el reino de Dios con un reino humano, como que Dios tiene que establecerse aquí abajo en la tierra como un rey, casi como una administración pública que tiene sus consejerías. O sea, Dios es un rey que se establece sobre un trono y tiene como consejero como el presidente de una comunidad autónoma de España, ¿no? Entonces tiene sus consejerías y cada una tiene sus administraciones, tiene su trabajo, su lugar territorial, sus acciones, etcétera, ¿no? Entonces establecer el reino de Dios es como hacer del mundo entero un orbe católico, dirigido directamente por una especie de autoridad católica que todo lo gobierna católicamente, ¿no? Claro, el reino de Dios no es así, o sea, no viene así, porque se han implantado muchas veces o se han intentado implantar paraísos absolutos de pureza total en la tierra y sobrevino dos de las grandes corrientes más nefastas para la civilización occidental que fueron el comunismo y el nazismo. El nazismo pretendía separar a los impuros, los judíos y tal, ¿no? Terrible, ¿no? De lo que es la vida de los arios, nosotros, los perfectos, los rubios, los que procedemos de una pureza de raza extraordinaria, y solo trajo desgracia. El comunismo lo mismo. Vamos a apartar a la religión y hacer de este mundo la dictadura del proletariado y que el proletariado esté por encima de las grandes condiciones de esos gordos empresarios, banqueros y burgueses que lo que nos hacen es la vida imposible. Y lo único que trajo fue pena y destrucción. Muertes, millones de desplazamientos y millones de muertos. Intentar establecer algo absolutamente puro, bueno, noble, por lo menos pretendido por el ser humano, es imposible. El Señor lo sabe, ¿sabéis por qué? Porque cuando Él enseñaba un poco la pata de quién era, es decir, Él como Hijo de Dios enseñaba todo el amor de Dios, se la querían cortar. Cuando Él ofreció un poquito el amor de Dios al mundo, querían cargárselo. Cuando Él decía, yo soy el Hijo de Dios y vengo a amaros, querían despeñarlo. Cuando Él resucita a Lázaro, el gesto más bonito de un amigo hacia un amigo, diciéndole, yo te voy a dar una vida eterna, pretendieron acabar ya con Él. Y cuando Él está amando desde la cruz, se lo cargan. Es decir, es todo como que el amor no prende aquí en la tierra porque hay otras fuerzas que provienen del mismo mundo que pretenden agostar el bien. Por eso el reino de Dios empieza, y el Señor era muy claro en esto, como una semilla, como un grano de mostaza que va muy poco a poco, muy poco a poco. Muy poco a poco se va extendiendo, pero ya llegará la otra vida donde se extienda de verdad y donde estaremos con el Señor cara a cara. Y hoy el Papa, es que el Papa cuando habla de las cosas del más allá me encanta, porque dice, ¡qué bello! Él siempre dice ¡qué bello! A todo lo que dice. Dice, ¡qué bello! Encontrarse con Dios cara a cara, ¡qué bello! La cara de Dios delante de la tuya. Eso nos tiene que animar mucho para la otra vida, que lo primero que te vas a encontrar es con la cara de Dios en la otra vida. La cara de Dios sonriendo siempre, diciéndote, yo te quise durante toda esta vida. Ahora te voy a querer todavía más porque te tengo demasiado cerca. Y abajo también, pero aquí me reconoces tú. Eso es muy bonito. Por eso, los estados, digamos, democráticos no son confesionales, y esto proviene de la doctrina social de la Iglesia y de todo el magisterio pontificio de los últimos años. No vivimos en España en un país confesional, por mucho que a lo mejor algunos digan, hay que separar la Iglesia del Estado. Eso lleva separado desde hace muchísimos años. O sea, la Iglesia sabe cuál es su acción y el Estado sabe cuál es su acción. Aquí el reino de Dios, nosotros no queremos que el reino de Dios venga al gobierno de la nación. No queremos eso, sino que los cristianos actúen como la sal de la tierra, muy poco a poco filtrándose en la vida social, cultural y política. Ese es el tema, o sea, lo emergente que es Dios en el mundo actúa de una forma paulatina metiéndose. Es decir, el ejemplo de la sal es precioso, porque nosotros no somos en una ensalada ni el tomate, ni la lechuga, ni el pepino, somos la sal, lo más pequeño que pasa inadvertido, pero da mucho sabor, todo el sabor. Podemos incluso decir, ¿qué tomate más? Este tomate no sabe a nada, o sea, este tomate le hemos pillado de la mata, y no le hemos puesto ni un poco de sal y así está de soso.
puede estar rico el tomate. Hay gente que le gusta hasta la cebolla cruda. Así luego tienen para todo el día un cante brutal. Pero cuando tú te tomas el tomate con un poco de sal, dices, esto es distinto. ¿A qué sabor? ¿Qué novedad? ¿Qué novedad al tomate? Entendedlo esto en la vida cultural, social y política. ¿Qué novedad cuando un cristiano se comporta verdaderamente como un hijo de Dios que está enamorado de su Señor? ¿Cómo lo va metiendo todo, lo va sazonando todo de una forma nueva? La levadura, como decía el Señor, en medio de la masa es mucha, pero la levadura es muy pequeña, pero da un sabor especial. Aquellos o aquellas de vosotras que sepáis cocinar bien, eso que le dais un toque muy personal, eso es ser cristiano. Ese toque personal que le dais, que hace un sabor peculiar a la tortilla de patatas y que nunca diréis la receta a nadie, porque te va a decir la vecina, anda, Jacinta, dime la receta de la tortilla, porque la cuajas, o sea, te sale tan cuajadita y tan bien y te dice, no te la pienso dar, vamos, aunque se muera mi marido. ¿Por qué? Porque es tu tono personal, o sea, porque tú le das ese tono tuyo propio. Eso es ser cristiano. Tú le das un tono personal a tu vida, intransferible, como tu documento nacional de identidad, que lleva tu marca, tu sonrisa, las huellas de tu cara. Todo eso es lo que tú tienes que hacer como cristiano. Y eso es lo que Dios espera de ti. Que metas en este mundo algo particular tan tuyo que diga la gente, esto que mete esta persona lo hace porque tiene una compañía diaria que es la de Dios. Y eso es lo que le hace genuino. Lo que le hace genuino es su compañía de Dios. Es muy importante. Y es curioso que siempre, y esto alguna vez os lo he comentado, lo que viene de Dios es muy pequeño. Lo que viene de Dios es muy pequeño. Cuanto más pequeño, más viene de Dios. Lo que viene de Dios es minúsculo. Cuanto más minúsculo, viene de Dios. Lo que viene de Dios es insignificante. Cuanto más insignificante, viene de Dios. Lo que pasa inadvertido, viene de Dios. Por eso en las series de televisión los que triunfan son los villanos, los grandes villanos. ¿Os acordáis de las series de los años 70 cuando todos veíamos una misma serie? Falcon Crest, ¿os acordáis? Angela Channing, JR, los malos de verdad. Y dices tú, te llamaban poderosamente la atención porque estaban en primer plano. Pero claro, los buenos es difícil que estén en un primer lugar porque hay algo en el corazón humano que sospecha que no es cierto que una persona sea buena de verdad. Porque mantener la bondad no es lo mismo que mantener la maldad. Mantener la maldad es mucho más fácil, pero mantener la bondad es muy difícil. Por eso el Papa dijo el otro día una cosa muy bonita. Yo tengo que confesarme cada 15 días. Para mí esa es la prueba más bonita de la bondad de un ser humano, su humildad. Cuando uno te dice, yo hago las cosas de forma irreprochable, alejaos de esa persona, porque esa persona es súper purista, puritana, de ahí viene también el nazismo y estas cosas, horrible. Cuando alguien como el Papa te dice, yo necesito confesarme cada 15 días, o como Juan 23 que decía, yo necesito confesarme cada día, decía Juan 23, fiaos de esas personas, porque esas personas son muy humildes. Entonces, cuando os digan cualquier palabra de ánimo, os lo estará diciendo desde el corazón. Y os estará diciendo algo de, yo necesito de Dios antes de ponerme a los zapatos para vivir todos los días. Es que eso es así. Por eso el Señor se coge como los ejemplos al hijo pródigo, se coge como ejemplo al buen ladrón, que le dice una frase, el ladrón, lo peor de la familia, y le dice algo y el Señor se sobrecoge, ¿no? El bien siempre es tímido, secundario y eficaz. El bien es siempre tímido, secundario y eficaz. No está en primer plano. Nunca, nunca, nunca está ahí mostrándose como los villanos de las grandes series, ¿no? Porque el Señor, es curioso, hablando del reino de Dios, después de resucitar a los apóstoles, no muestra toda su fuerza y se la muestra al mundo entero como diciendo, yo soy el Hijo de Dios, veníos conmigo, ¿no os dais cuenta? No. ¿Por qué no hace eso? Esto hay que reflexionarlo mucho. O sea, ¿por qué nuestro Dios es un Dios que en el fondo dices, quiere pasar inadvertido? Pero vamos a ver, si eres hijo de Dios, muéstrate, o sea, haznos una pirotecnia. O sea, muestra que tú eres el Hijo de Dios, díselo al mundo entero para que todos te adoremos. No. Se queda callado.
se lo dice a una prostituta, se lo dice a los que la han acompañado durante un tiempo y se lo dice de una forma tan velada que incluso les cuesta trabajo reconocerle. Les está proponiendo el reto del descubrimiento personal de Él. Esto es lo mismo que nos dice ahora mismo. Él nos propone el reto del descubrimiento personal de Él como Hijo de Dios, el gran reto del ser humano. Yo tengo que pasar por descubrir que Jesucristo resucitado es el Hijo de Dios, el reto de mi vida. Tanto Pedro tuvo que hacerlo como lo tenéis que hacer los que estáis en los primeros bancos. El reto de reconocerle que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Y lo tengo que hacer ahora, antes de que me pille la muerte, para que no me pille sin armas y me pille desprevenido. Hoy el Papa en la audiencia ha dicho una cosa muy bonita. Casi siempre uno muere como vive. Si tú has estado toda tu vida fijándote en el Señor y fiándote de la misericordia de Dios, tú mueres en las manos de la misericordia de Dios y te encuentras un rostro misericordioso de Dios en el más allá. Por eso es importante vivir de esta forma, ¿no? Decía el Papa el sábado, hay que despertar el deseo de Dios, el deseo de Dios. No solamente pedirle al Señor cosas, que está muy bien, no solamente estar preocupado por tu sobrino que está fatal últimamente y que no estudia, ni por tu nieto que tiene un problema en las piernas, está muy bien, pero hay que desarrollar el deseo de Dios, que mi corazón tenga deseo de Él. El ejemplo más claro es el de la cierva, ¿os acordáis del Salmo? Como busca la cierva corrientes de agua, como un animal busca el agua, es que no puede ser Dios más utilizando elementos de la creación, animales, plantas, como busca un animal sediento por instinto una corriente de agua para devorársela, así es como quiero que tú busques mi corazón. ¿Habéis visto beber a un perro? ¿Cómo bebe un perro? ¿Un perro cuando bebe pide permiso? ¿Sabes? No mira al amo y le dice, ¿puedo yo, Rambo, tomar un poco del agua? No, va como loco y lo destroza. Y el ruido que hace se entera toda la comunidad del barrio. Porque es así, tiene entusiasmo. Eso es lo que Dios quiere del hombre, que uno llegue a tener un deseo de Dios tan hondo que digas, yo quiero que hagas ruido. O sea, que la gente se entere de que tú tienes ansia de mí, de que tu corazón tiene ganas de mí y tu alma tiene ansia de mí. Ese es el tema. Terminar diciéndoos que el otro día sabéis que murió la que fue la mujer de uno de los ministros del gobierno de Aznar, José María Michavila. Bueno, pues murió Irene Vázquez. Irene Vázquez era una mujer extraordinaria, de una vida pues muy consagrada al Señor, una profesora de universidad, una intelectual. Terminaba justamente, es curioso, terminaba su tesis doctoral el día que murió. Y deja un niño de 7 días, que acababa de tener un niño de 7 días, deja una familia con 4 chavales, pero sobre todo deja una familia con mucha entereza espiritual, porque en esa familia se había fraguado el Señor. Esto os lo pongo como ejemplo porque cuando llegue la hora del dolor y no optemos por la desesperación, optemos por los caminos del Señor que muchas veces no se entienden. Hasta el Papa hoy ha dicho, una de las cosas que siempre más me ha turbado es ¿por qué sufren los niños y por qué tienen que morir los niños? Son preguntas humanas. Es que lo bonito de este Papa es que se plantea cosas que son muy normales. No tenemos ni idea. ¿Por qué tiene que sufrir un niño? ¿Por qué tiene que morirse un niño? ¿Por qué tiene que morir una madre cuando acaba de tener un niño de 7 días? No deja de ser alucinante. Pero uno dice, si yo me acerco al Señor, esto tiene sentido. Si yo no me acerco al Señor, yo me desespero y me arrojo por la ventana. Así es. Entonces, hay que optar. Hay que optar sensatamente.